Iniciamos la presente audiencia de vista pública en el expediente número 4241 del año 2016, formado por amparo en única instancia, promovido por Hugo Leonel Roca Hernández en contra de la Corte Suprema de Justicia. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura de la relación del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. En el presente caso se señala como acto reclamado la resolución de 20 de julio del 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual decidió rechazar in limine las diligencias de antejuicio promovidas por Hugo Leonel Roca Hernández contra Freddy Adalí López y López en su calidad de juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de San Benito del departamento de Petén. En su petición de fondo, el amparista solicita que al dictarse la sentencia correspondiente se declare: se otorga el amparo solicitado planteado en contra del acto reclamado emitido por la Corte Suprema de Justicia, ordenando la restitución a mi persona en la situación jurídica afectada. En consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada la suspensión definitiva del acto reclamado, haciendo la consideración que no le es aplicable a mi representada por contravenir lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Antejuicio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código Procesal Penal. Se ordene y se dicte nueva resolución de conformidad con lo considerado dentro de un término razonable a partir de que el fallo adquiera firmeza bajo los apercibimientos de ley. No hacer pronunciamiento en cuanto a las costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo y de la vista pública, señor Hugo Leonel Roca Hernández, quien actúa con el patrocinio del señor abogado don Alan Amílcar Estrada Morales, quienes compartirán, según se me ha indicado, el uso de la palabra. Les dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados. Para mí es un alto honor estar delante de ustedes para exponer el presente caso. El quid del presente proceso es específicamente si una resolución que emite la Corte Suprema de Justicia cuando se le da trámite a un antejuicio es o no cosa juzgada. No estoy hablando de la resolución definitiva del antejuicio, sino el trámite del antejuicio. En este caso, la Corte Suprema de Justicia emite dos resoluciones y el amparo se plantea porque hay una resolución del 21 de octubre del año 2015, dentro del expediente 525-2015, donde la Corte Suprema de Justicia rechaza un antejuicio solicitado precisamente por el Ministerio Público en contra del juez de primera instancia del municipio de San Benito, Petén. Los hechos pues constan dentro del expediente y la Corte Suprema de Justicia decide rechazar por espurio, por político, etcétera, el trámite del antejuicio. No entra a conocer el tema del antejuicio, sino se limita única y exclusivamente a decir que no hay suficientes medios de investigación que permitan respaldar la solicitud de antejuicio, y para ello cita un expediente de la Corte de Constitucionalidad como fundamento, aduciendo que pues no es simplemente un tramitador, sino que debe de analizarse si es política o no la denuncia planteada. Posteriormente, el Ministerio Público vuelve a hacer una solicitud incorporando nuevos medios de investigación, y aquí quiero llamar la atención de ustedes, señores magistrados, en el sentido de que
El caso se trata sobre un tema de lesiones donde aquí el amparista estuvo hospitalizado, donde su esposa fue dañada físicamente, donde su familia fue intimidada por un personaje que lastimosamente es un funcionario público. Y todos esos medios de investigación se incorporan, informes de INASIF, informes médicos, que se incorporan dentro del expediente para sustentar de una mejor forma el antejuicio. Lo vuelve a solicitar el Ministerio Público, y debo resaltar esta situación porque es el Ministerio Público quien vuelve a solicitar el antejuicio. Y la Corte Suprema de Justicia emite el acto reclamado, que es de fecha 20 de junio del 2016, donde deniega el antejuicio dentro del expediente 160-2016. ¿Por qué lo deniega en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia? Bueno, lo deniega porque estima que el principio de non bis in idem aplica en este caso por el simple y sencillo hecho que ya la denuncia el antejuicio se había presentado con antelación y que pues ya se había rechazado in limine en una primera instancia. La Corte Suprema de Justicia emite dos resoluciones entonces, y la segunda es el acto reclamado dentro del presente amparo. Básicamente la discusión es: ¿genera o no genera cosa juzgada la resolución que rechaza un amparo en el que la Corte Suprema de Justicia se fundamenta que no existen suficientes medios de investigación y que posteriormente el Ministerio Público viene y le aporta nuevos medios de investigación, y ahora la rechaza porque aplica el principio de ne bis in idem? Bajo estas circunstancias debo hacer mención que cuando se plantea el amparo se hace por diferentes motivos. El primero es violación al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto al tema del debido proceso, pero específicamente algo que la misma Corte de Constitucionalidad ha desarrollado en jurisprudencia constante, y es el acceso a la justicia. Este tema del acceso a la justicia desarrollado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quisiera llamar la atención de ustedes en cuanto a un caso muy puntual, Goiburu versus Paraguay, sentencia del 22 de septiembre del 2006, y específicamente en el párrafo 131, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, y es puntual, que el acceso a la justicia es una norma imperativa de derecho internacional, y que en la medida en la que los estados no garanticen el acceso a la justicia de los ciudadanos frente al poder estatal, es imposible que se lleve esa garantía judicial que establece el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, el amparista ha tocado las puertas que la ley establece. Ministerio Público toca las puertas y la institución lo recibe. Recibe la denuncia, pero no hace una investigación adecuada en una primera instancia. Posteriormente, hay un rechazo de parte de la Corte Suprema de Justicia y viene el amparista y proporciona al Ministerio Público medios de investigación que permitan respaldar de una mejor forma la denuncia presentada inicialmente. Lo que parece incoherente es: él estuvo hospitalizado, su esposa fue gravemente lesionada, constan los informes médicos, y la Corte Suprema de Justicia rechaza in limine la solicitud de antejuicio sin ni siquiera entrar al conocimiento de un juez pesquisidor que analice o investigue el proceso, sino que rechaza in limine aduciendo un principio que a criterio del amparista es improcedente en este caso. ¿Y por qué es improcedente? Porque la Corte Suprema de Justicia, al analizar el principio de ne bis in idem, hace una consideración en la cual no pone un límite sobre el cual su competencia al momento de resolver en la primera vez le dio las herramientas al Ministerio Público para poder volver a plantear el antejuicio. Y esto lo hago ver porque lastimosamente el Ministerio Público, dentro de su pronunciamiento dentro de este amparo como institución única, señala que no es procedente otorgar la garantía constitucional del amparo. Y debo de hacer mención que quien dio origen a las dos resoluciones es dos solicitudes del mismo Ministerio Público. Entonces no es coherente el Ministerio Público que evacuó la audiencia dentro del presente amparo solicitar que se deniegue este amparo cuando quien presenta los dos antejuicios es el Ministerio Público precisamente. Sobre la consideración del artículo 4 de la Ley de Amparo, que también garantiza el debido proceso y garantiza el tema de la defensa, es importante mencionar, señores magistrados, que el objeto del amparo es precisamente para restablecer a personas que han sido violentadas en sus derechos frente a la autoridad estatal. Y en este caso, lastimosamente, el amparista se ve lesionado en sus derechos de acceso a la justicia principalmente, y en cuanto al debido proceso principalmente, porque cuando llega a la Fiscalía, el Ministerio Público enfrenta una serie de obstáculos porque el funcionario público al que denuncia es un juez. En segundo lugar, presenta una denuncia
una segunda denuncia en la cual hace ver los motivos por los cuales no le recibieron la denuncia en Huehuetenango, que es donde suceden los hechos, porque él fue trasladado al Hospital Roosevelt aquí en Guatemala. Él estuvo hospitalizado aquí en Guatemala y tiene que presentar una denuncia aquí en la ciudad capital por esta circunstancia. Estos dos aspectos es parte de la intención que tiene él de acceder a la justicia. Y los medios de investigación desarrollan que sí existe una violación o un delito, una lesión a un bien jurídico tutelado. Y para esto debo de mencionar el artículo 13 de la Constitución, el cual señala que en caso de la comisión de un acto delictivo hay que establecer dos aspectos. El primero es si existe el delito y segundo el grado de participación, si existe es el grado de participación de la persona a quien se le está señalando. En este caso el delito existe. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron las lesiones, porque hay informes médicos que respaldan esta circunstancia. Pero lo que debo de llamar la atención también es que lastimosamente por los términos del amparo, y sabemos la sobrecarga que tiene la Corte de Constitucionalidad, queremos hacer una petición y por eso solicitamos la vista. Queremos que si es viable, que si lo estiman los magistrados de la Corte viable, tenemos información extraoficial que el señor juez ha sido destituido. Entonces nos gustaría que en auto para mejor fallar, como facultad de esta Corte de Constitucionalidad, se le solicite a la autoridad impugnada, es decir, a la Corte Suprema de Justicia, un informe en relación a si aún sigue siendo juez el sindicado Freddy Adalí López López, quien es en contra de quien se plantea el antejuicio, y esto porque tenemos información extraoficial que obviamente nosotros no tenemos la facultad para establecer si es cierto o no que ha sido destituido, no por este caso, por otro caso. Entonces esto denota cierta conducta antijurídica de parte de un funcionario público que lastimosamente en la judicatura es bastante complejo esta situación. Finalmente debo de mencionar que dentro del planteamiento del amparo el objeto principal es que la Corte Suprema de Justicia emita una nueva resolución. ¿Y por qué la Corte tiene la facultad de señalarle esta circunstancia a la Corte Suprema de Justicia? Tiene la facultad porque ustedes son los garantes del orden constitucional. Y ese orden constitucional, en base a la sentencia 1822-2011 emitida por esta Corte de Constitucionalidad, debe de apegarse inclusive a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como reitero, voy a citar el caso Bulacio versus Argentina en el párrafo 114. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio hace ver la importancia que los tribunales constitucionales regulen y establezcan básicamente cuáles son los pasos que se deben de dar dentro de un Estado para que se dé el acceso a la justicia. No es suficiente con que existan normas donde se digan derechos si no hay procedimientos para hacerlos valer. De esa cuenta finalizo mi participación solicitando que el amparo sea otorgado y que en consecuencia se le ordene a la Corte Suprema de Justicia emita una nueva resolución en la que no haya violación del derecho al acceso a la justicia. No se está pidiendo una sanción o una condena, se está pidiendo un juicio justo, una investigación imparcial y que sobre todo la Corte Suprema de Justicia lo escuche al amparista quien está siendo agraviado en sus derechos. De esa cuenta en ese momento descansa la defensa y voy a dejar en el uso de la palabra al amparista para que pueda presentar sus argumentos en el tiempo que nos queda. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Honorables magistrados, muy buenos días. Mi nombre es Hugo Roca. Nosotros fuimos con nuestra familia un día sábado, ¿verdad? Huehuetenango. Mi esposa, mis dos hijos, a ver una propiedad que nosotros adquirimos en Huehuetenango, en un lugar que se llama Canchac, zona 5 de Huehuetenango. Entramos a la propiedad y fuimos atacados ahí por un líder. Yo le llamo líder porque vestía una vestimenta típica, llevaba un bastón edilicio. No sabía yo quién era, pero él dirigía a los que estaban acercándose a nosotros. Nos dijeron que nos fuéramos de ahí, que nos fuéramos, no teníamos nada que hacer ahí. Empezaron a agredirnos, en ese momento empezaron a agredirnos física y verbalmente. Principalmente este Freddy Ali, que fue el que empezó, quería robarle la cámara a mi esposa. Yo no lo dejé, pero mire señores magistrados, yo no sabía que él era juez, o sea, no sabía que estaba investido con una magistratura judicial.
no es justo que todos los esfuerzos que estamos haciendo para que se haga justicia, en nuestro caso, nuestros hijos psicológicamente afectados por la situación porque vieron cómo a sus papás los estaban ultrajando, ¿verdad? Los estaban ultrajando. Nosotros nunca imaginamos que ese 23 de mayo fuera un sábado negro para nosotros, y hemos tratado de hacer todo lo posible para que este amparo que se esté promoviendo pues salga a favor nuestro, pues con el fin de que se haga justicia. Yo, en mi caso, pues me siento muy triste de cómo ha funcionado el sistema judicial, porque pareciera que Freddy Ali tiene alguna influencia política o no sé de qué tipo de influencia en el baremo judicial, que como que resulta ser intocable el señor, ¿verdad? Incluso hasta he oído rumores de que fue apadrinado por el famoso rey del tenis, ¿verdad? Entonces, en Huehuetenango nadie quería oírnos, ningún abogado quería oírnos por esa misma situación. Y en Xela encontramos amigos que nos han apoyado. Fue muy lamentable lo pasado y espero que ustedes emitan algún análisis de esta audiencia, ¿verdad? Y se agilice nuestro amparo, que es lo que nosotros pedimos. Únicamente, muchas gracias. Muy bien. Ahora le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la señora agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, de la Fiscalía de Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía del análisis de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo determina que la autoridad impugnada tiene competencia para rechazar las diligencias de antejuicio y en ese sentido emitir juicios de valor, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 29, 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 16 de la Ley de Materia de Amparo y Antejuicio, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer sobre la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de las diligencias de antejuicio. Y siendo en este caso que también tiene que emitir un juicio intelectivo en el cual determine si los hechos puestos en conocimiento constituyen delitos o si la denuncia o querella constituyen hechos espurios, políticos o ilegítimos. Ya que de ser así, el artículo 4 de la Ley de Materia de Antejuicio le faculta para rechazar las diligencias de antejuicio. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, al efectuar el análisis de la denuncia, determinó que el accionante pretendió poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia hechos que ya habían sido conocidos por esta y dentro de la cual se había pronunciado al respecto entre el expediente 252-2016. Y que dentro de esa misma denuncia se exponían los mismos hechos y se señalaba al mismo funcionario judicial, en virtud de lo cual, en aplicación del principio non bis idem, decidió no admitir la diligencia de antejuicio por las razones antes expuestas, en virtud de la cual esta Fiscalía considera que no se determinan violaciones a los derechos o garantías constitucionales del accionante que ameriten ser conocidos por esta vía. Por otro lado, también esta Fiscalía considera que el amparo no es vía paralela donde las partes quieran resolver sus situaciones, ya que dentro del proceso respectivo se establecen los medios de impugnación que podían haber uso del accionante, tanto como la defensa, para enervar los efectos que le causa el agravio que hoy denuncia. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia se deniegue la protección constitucional de amparo y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.